Gracias, Ruth. Televidentes, tomamos al relevo la información para hacer el análisis que nos va a llevar sin duda a Israel en esas elecciones que tras 24 horas no está claro el futuro y quién va a ser el primer ministro. Este será uno de los temas de nuestro debate de hoy. También nos fijaremos en América Latina y en Estados Unidos. Aquí comienza Club de Prensa. Bienvenidos. Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de análisis de debate, hoy con las opiniones de Juan Carlos Hidalgo. Es analista del Instituto Cato aquí en la capital estadounidense. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros en este Club de Prensa de hoy. Y con Antonio de la Cruz, es analista político, es director ejecutivo de Inter-American Friends y columnista en diversos medios de comunicación, entre ellos El Nacional de Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gustavo, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. 5:32 de la tarde en Tel Aviv, donde continúa ese recuento de votos de las elecciones de Israel, unas elecciones en las que Benjamin Netanyahu aspiraba a renovar su cargo de primer ministro, pero no las tiene todas. En las últimas horas ha habido algunos movimientos, Antonio, de la oposición. El general que lidera la coalición de centro azul y blanco, Benny Gantz, ha dicho que ha ganado las elecciones y que rechaza la oferta, la apertura de ese diálogo que le ofrece Netanyahu para formar un gobierno centrista fuerte. Netanyahu aspira todavía a liderar ese gobierno y hace minutos he leído que incluso, dado el resultado, Israel podría estar abocada a unas terceras elecciones. Qué rompecabezas este, ¿no? Sí, recordemos que qué pasó recientemente, no hace sino 3 meses, que también sucedió que los dos partidos, tanto el blanco-azul y el Likud, sacaron los mismos 35 representantes a la Knesset. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? Que el partido de Gantz saca con un 98% escrutado, 33, pierde 2, pero Netanyahu 31, pierde 4. Entonces, por eso está en una mejor posición de negociar y exigir Gantz, que ha venido planteando. Lo otro importantísimo que resultó en las elecciones fue que los árabes salieron a votar, sí, en mayoría. Y pero lograron un 20% de la población israelí es árabe. Entonces, y alcanzaron 9 y tenían 5. Y el kingmaker, que siempre llaman, que es Lieberman, también subió a 8. Sin embargo, cuando vemos las correlaciones para armar, porque necesitan 61 votos, ninguno de los dos logra construirlo. Entonces estamos viendo otra vez un escenario que está trancado para poder gobernar. Netanyahu, de arrancada, aprovechó, dijo, estoy dispuesto a hacer un gobierno con Gantz. No pareciera que estuviera dispuesto Gantz para hacerlo con él, porque todos están ahorita luchando contra Netanyahu. Ahí el triceratops en el cuarto, no, ni siquiera son elefantes, un triceratops, es las acusaciones de corrupción contra Netanyahu, que ya incluso el fiscal general de Israel ha dicho que hay que proceder con una acusación formal contra el primer ministro. Sí. Netanyahu esperaba en la elección anterior, no esta, sino esperaba en la anterior, salir con un gobierno que pasara una ley que le diera inmunidad. El primer ministro en Israel no tiene inmunidad ante cargos criminales. Y eso es lo que buscaba Netanyahu. Pero, sin embargo, hubo miembros de su ex coalición que dijeron, hasta ahí llegó, ¿verdad? Eso no vamos a consentir, a contemplar tal cosa. Y eso hizo que entonces se tuvieran que repetir estas elecciones. A Víctor Lieberman efectivamente va a ser el kingmaker, ¿verdad? El factor decisivo. Aquí lo interesante es que Netanyahu tiene la cuadratura del círculo, ¿no? Es imposible que logre hacer un gobierno. ¿Por qué? Porque por un lado, a Víctor Lieberman representa un partido nacionalista de derecha, votantes mayormente emigrantes rusos, que llegaron a Israel en los años 90, pero que es secular. Mientras que parte de la coalición tradicional de Netanyahu son partidos religiosos como Shas, ortodoxos, y uno de los grandes temas también que se han vuelto muy controversiales en la política israelí es el hecho de que la ley exime del servicio militar obligatorio a los
¿cuál es el término? Yo no sé cuál es el término, pero son los ortodoxos. Los más ortodoxos, ¿verdad? Los votantes más ortodoxos que se dedican únicamente a estudiar el Antiguo Testamento y los libros sagrados hebreos. Esta gente no trabaja, no paga impuestos y demás, y esto hace que entonces y tiene una tasa de natalidad muy alta. Muy alta. Y esto ha generado entonces mayor fricción porque la sociedad israelí considera que están siendo free riders. Pues bueno, Netanyahu necesita los votos de esos partidos para formar una coalición, pero por otra parte, el partido de Lieberman dice, no, esta gente tiene que hacer el servicio militar obligatorio, tiene que pagar impuestos y demás como todos los demás israelíes. Y esto entonces se ha vuelto insostenible dentro de lo que era la otrora coalición de derecha. La pregunta efectivamente entonces es, ¿qué va a hacer Lieberman si Lieberman contemplaría hacer una coalición con Gantz? El problema con Gantz también es el siguiente. Cuando nosotros vemos su supuesta coalición, estamos contando los partidos árabes, pero los partidos árabes no van a apoyar a un gobierno de Gantz. Lo podrían hacer como gobierno tal vez de minoría, absteniéndose, pero no lo harían como parte formal de una coalición. Porque ellos precisamente han tenido dificultades para armar gobierno con mismo Netanyahu. Recordemos que Gantz fue miembro del gabinete de Netanyahu, ¿verdad? Y ellos consideran que esas políticas no funcionan. Los árabes deben tener, ante la ocupación de los territorios, les es muy difícil formar parte de un gobierno en este momento con la línea que traía Netanyahu. Entonces, pero si vemos los números, el centro izquierda, el bloque, tiene apenas 57 votos. Y la derecha tiene 55. No hacen gobierno. O sea, porque necesitan 61. 61, sí. Aquí, sí, perdón. Entonces, aquí por eso Netanyahu le sale al paso. Y dice, quiero hacer porque entre ellos dos sí hacen gobierno. ¿Qué repercusiones tiene finalmente, en el caso de que así sea, una victoria de Benny Gantz o que Gantz consiga llegar a formar una coalición para ser primer ministro para la política estadounidense? Lo digo en el contexto de esa estrecha alianza que se ha utilizado para fines políticos entre Netanyahu y el presidente Trump. Bueno, yo creo que Gantz tendría la misión de reparar uno de los pilares fundamentales de la política exterior israelí, y es que el apoyo a Israel sea bipartidista en Estados Unidos. En los últimos años hemos visto que Netanyahu ha socavado ese pilar al ponerse tan de cerca con el Partido Republicano y particularmente con el presidente Trump. Eso no conviene a los intereses de largo plazo de Israel. Por lo tanto, a Gantz le correspondería adoptar una posición mucho más constructiva con los demócratas. Lo último que querrían un gobierno israelí es que los demócratas terminen volviéndose anti-Israel o que se abracen de una manera decisiva la causa palestina, ¿verdad? Que eso ha ocurrido por lo menos en Europa con los partidos de centro izquierda. Sí, ¿qué ocurre? Fíjate, si Gantz sabe que su supervivencia como Estado de Israel necesita el bipartidismo de Estados Unidos, porque ellos saben que están rodeados por puros enemigos y Estados Unidos es uno de los anclas fuertes. Entonces yo también coincido en que va a suceder un fortalecimiento con el bipartidismo, porque es necesario para la estabilidad de Israel. O sea, estamos en un momento en que Israel tiene, y sobre todo, y el otro impacto que tiene es el juicio a Netanyahu. Eso va a traer consecuencias porque el hombre que más ha gobernado desde el punto de vista primer ministro de Israel caería y sería juzgado por corrupción y por casos de peculado. Antes de cerrar el tema, Netanyahu ha dicho que ya suspende su viaje a Nueva York la próxima semana. Se va a celebrar la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El año pasado, si no recuerdo mal, fue Netanyahu quien llevó esa imagen que utilizó desde el podio, mostrando ese dibujo de cómic de una bomba con el nivel de enriquecimiento de uranio de Irán, el archienemigo de Israel. Leí en las últimas horas que Estados Unidos está trabajando para formar una coalición internacional que avance en la imposición de sanciones a Irán por la presunta vinculación con el reciente atentado a Arabia Saudí en la región. Teniendo en cuenta que Irán es el archienemigo de Israel y que Netanyahu no va a estar en Naciones Unidas, ¿pierde voz Israel
en un contexto, en un momento en el que está especialmente amenazado por esa creciente presencia de Irán y su capacidad para actuar y demostrar o tener la cabeza alta frente a la comunidad internacional, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo que se estila es que cuando no hay un gobierno en funciones no se pueden tomar decisiones significativas en materia de paz y guerra. Entonces uno esperaría de que una decisión tan importante como esta no pudiese ser tomada por un primer ministro caretaker, como se dice, de funciones, ¿verdad? Sin embargo, dada la naturaleza particular de Israel, supongo que existe una política de Estado para este tipo de situaciones. En caso de que la seguridad nacional de Israel esté en juego, muy probablemente existe un consenso político de que sí se puede adoptar posiciones en materia de defensa ante un enemigo externo, como sería el caso de Irán. Sin embargo, en esta situación particular de Irán no es un ataque inminente de parte de Teherán, sino que sería imposición de mayores sanciones económicas a un país que ya ha venido siendo sancionado por el último año. Así que no creo que esta es una decisión en la que pueda participar Israel hasta el tanto no haya un gobierno. Yo creo que en esta asamblea va a ser, Irán tampoco la tiene muy fácil por lo que ocurrió en Arabia Saudita. Ya todas las fuentes apuntan a que él es el responsable del ataque a la refinería. Entonces, para Irán tampoco es una cuestión fácil, ¿verdad?, la asamblea, porque va a estar, o sea, si llegamos para la próxima semana ya es casi un 100% de que ellos fueron los que causaron, los que provocaron los ataques a la refinería. Entonces, vemos que Irán no llega con un viento a favor en cola para eso. En las últimas horas, el secretario de Estado, que está de gira en la región, estuvo en Arabia Saudita ayer, si no estoy mal, y hoy llegaba a Emiratos Árabes Unidos, dijo o ha dicho que Estados Unidos apuesta por una solución pacífica, que pasa más por sanciones y presión que no tanto por una amenaza o una apertura a una escalada bélica. Esto en contraste con lo que ayer dijo el mismo Donald Trump, que consideraba el ataque a la refinería como un acto de guerra. Un acto de guerra. Por lo tanto, ya vemos al presidente utilizando un tipo de lenguaje bélico y un secretario de Estado calmando a la comunidad internacional y diciendo que la solución tiene que pasar por una negociación o por una solución pacífica. Ayer vi un video en Facebook que es de dos grupos de perros ladrándose, pero casi que se quieren matar, pero hay un portón de por medio, un portón eléctrico. Y están los dos perros, los dos grupos de perros enseñándose los dientes y ladrando de todo. Y como el portón empieza a abrirse y ya no está la barrera física entre los dos grupos de perros, los perros se disparan. Eso es Donald Trump. Donald Trump, yo creo que ya lo han leído muy bien los líderes mundiales de estados como Corea del Norte o como Irán, en el sentido de que ladra mucho, pero a la hora de los golpes se quita. Pero ahí está el refrán castellano. Perro ladrador, poco mordedor. Poco mordedor, sí. Perro que ladra no muerde. Sí. Exacto. Pues bueno, en este caso vemos de que Irán está, si se confirma, y es que el problema es que hemos llegado a un punto en donde la palabra Estados Unidos ya no es confiable. ¿Sí? Necesitaríamos de las agencias de inteligencia europeas que confirmen que Irán estuvo envuelto en estos ataques a las refinerías de Arabia Saudita, porque ya lamentablemente la palabra Estados Unidos no es de fiar. Pero si se confirma que Irán participó en estos ataques, es una escalada como no hemos visto en muchísimos años en esa región. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Sabemos que el instinto de Donald Trump, por suerte, y aquí me pongo el sombrero de pacifista, no es ir a la guerra. Pero entonces los iraníes ya saben esto y están provocando a Estados Unidos. Fíjate, Juan Carlos, ¿qué ocurrió ahí? Ya, o sea, se están hablando de 18 drones y 3 misiles dirigidos, ¿no? Entonces, la tecnología no la tienen los hutitas, ¿verdad? Es una tecnología iraní, ¿verdad? Y recordemos que Irán viene siendo sancionado por los Estados Unidos y las sanciones ya les afectan económicamente, ya sienten eso. Lo otro es el golpear a Arabia Saudita, le golpearon una de las refinerías con mayor capacidad de producción, la mitad de la producción de Arabia Saudita, 5.7 millones de barriles día. Lo que pasa es que el daño no fue tan alto, pues en eso los sauditas, Aramco, tiene una capacidad de control de su producción impresionante. Entonces ellos pudieron cerrar pozos y hacer todos los arreglos operacionales. Si
para mí no hay duda, o sea, viniendo del mundo petrolero y conociendo, eso vino de Irán. Irán lo que está creando es una situación, a mí me tienen afectado, vamos a ver, para aumentar el precio del petróleo. Eso es un precio de petróleo que si se estalla cualquier cosa ahí, por eso Estados Unidos, coincido con vos, no va a entrar en una guerra, llega a 120, 140 barriles tranquilamente, porque está sacando 4 millones de barriles que tiene Irán y 10 millones que tiene Arabia Saudita. Entonces está hablando de casi el 14% de la producción mundial. Entonces, y lo otro que pasa aquí también es que los Estados Unidos no va a entrar a una guerra porque se trata de Arabia Saudita. Entonces, ¿cómo te vas a echar un pleito por Arabia Saudita? Por Arabia Saudita, que es violador de derechos y mató al periodista de Washington Post. Y no solo eso, son los principales compradores de armas del mundo. Entonces, o sea, uno pensaría que Arabia Saudita tiene la capacidad para poder defenderse por sí sola, ¿no? Lo que ocurre es que el sistema antimisil y de redades parece que no es tan sofisticado, ¿verdad? No han estado comprando las armas necesarias, entonces. Pareciera. 3:47 en Londres, 4:47 en Bruselas. El día en el que nos hacemos eco de la reunión de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, con el primer ministro británico Boris Johnson. Parece que intentan buscar una solución a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Dice Johnson que sí o sí el 31 de octubre va a haber salida, haya un no acuerdo. Y Johnson le ha intentado echar un poco agua al vino para rebajar la tensión, aunque, dice Johnson, el acuerdo es deseable y posible, pero, añade, sigue siendo la salida sin acuerdo muy real. Juan Carlos. Bueno, yo estoy con un gran balde de palomitas de maíz, ¿verdad? De popcorn, viendo el desenlace. Y además vas a viajar a Londres próximamente. Hoy en la tarde. Hoy en la tarde viajo a Londres, así que llego mañana, justo cuando salen las memorias de David Cameron a la venta. Entonces también voy a entretenerme muchísimo leyendo eso. Han salido ya los extractos. Hoy ya salió de que hay un lío con la reina, porque al parecer David Cameron en sus memorias revela el contenido de una conversación que tuvo con la reina alrededor del referéndum escocés, pero bueno, eso es otro tema. El punto es este. Pero me va a interesar cuando acabe el programa que me lo cuentes. Claro, es el chisme, sí. Aquí el punto es que Europa tiene una larga tradición de acuerdos in extremis, acuerdos de última hora. Recordemos aquella escena cuando Grecia sostuvo un referéndum sobre los términos del bailout, en donde Alexis Tsipras promovió el no, ganó abrumadoramente, y luego hubo una cumbre en Bruselas en donde casi que iban a expulsar a Grecia. Y no hubo acuerdo. Esas cumbres que son a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, toda la noche negociando, y hay una escena famosa en donde ya Alexis Tsipras iba caminando hacia la puerta, básicamente para anunciar de que Grecia se salía del euro. Y Donald Tusk en un último momento agarró a Tsipras y agarró a Angela Merkel y le dijo, no, tenemos que llegar a un acuerdo aquí, y al final se logró el acuerdo. Entonces, creo yo que los Tories y Boris Johnson están contando con eso, con que va a haber un acuerdo in extremis en la cumbre que tienen en el 17 de octubre, si bien recuerdo, en Bruselas, y que la Unión Europea va a acceder a algunas de las demandas que ellos están planteando, principalmente que no haya una salvaguarda irlandesa. Sin embargo, los europeos se han mantenido muy firmes al respecto, a pesar de que un acuerdo sin salida los golpearía muy fuerte la economía de Holanda, golpearía muy fuerte la economía de Bélgica, golpearía muy fuerte la economía alemana y sobre todo golpearía muy fuerte a la economía irlandesa. No me sorprendería aquí, nuevamente todo se reduce a la famosa salvaguarda irlandesa, pero no me sorprendería aquí que al final se llegue a un acuerdo que hubiera sido impensable bajo un gobierno conservador, y es el hecho de que Londres acepte de que toda la isla de Irlanda permanezca dentro de la unión aduanera de la Unión Europea y que haya una frontera en el mar irlandés, en el mar de Irlanda, es decir, de que el comercio entre la provincia de Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido tenga que someterse a chequeos aduanales. Esto es importante por dos temas, por el contexto político histórico. Jamás el Partido Conservador es el Partido Conservador y unionista, es decir, son grandes defensores de la unión del Reino Unido. Cualquier cosa que huela a separar al Reino Unido o que huela a unificación irlandesa ha sido históricamente anatema. Pero lo otro es una cuestión práctica. El comercio entre la provincia de Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido es mínimo. Y por lo tanto el impacto práctico de eso sería
muy poco. El impacto es más que nada histórico y simbólico, y es por eso que no podemos descartar. Yo creo que por ahí puede saltar el conejo en estas negociaciones. Fíjate, sin embargo, ese es el contexto del Partido Conservador. Cuando lo vemos en el contexto del Reino Unido, los políticos, los laboristas, hay una lucha, y hoy casualmente se termina que el Tribunal Supremo del Reino Unido tome la decisión si la suspensión del Parlamento tiene asidero. Entonces aquí también hay un punto que hay que verlo hacia adentro, porque ahí hay una discusión muy fuerte y que tenemos que ver cómo se va a manejar, si va a haber lo del Brexit duro. El Brexit duro también tiene un alto impacto para el Reino Unido. Tiene, según la última información de la OEDC, son 3% de caída de Producto Bruto. Sí. Entonces, es fuerte también para el Reino Unido. Entonces, Boris Johnson sí se la está jugando. Es un juego político, ¿verdad? En este momento está apostando todo su capital político. Y esa es la discusión que hay también en la Corte, que si se le da cabida a un argumento político o a un argumento legal. Entonces, pareciera que si se cede es al argumento político, que es lo que están proponiendo Boris Johnson. Entonces, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. La última vez que lo preguntamos en esta mesa, yo dije que yo creo que el 31 va a haber, yo creo que sí va a haber una salida por eso la Unión Europea, que ellos al final necesitan resolver esta situación, porque alargarla se les va a ir hasta enero y van a tener que, entonces el Reino Unido se complica un poco más. Las opiniones de nuestros analistas en este Club de Prensa de hoy. Vamos a la primera pausa del programa y regresamos. En Venezuela aún hay sorpresa por esas declaraciones del Reino de Noruega asegurando que no sabían nada del acuerdo entre el régimen de Maduro y una pequeña porción de partidos minoritarios en el Parlamento. Se lo contamos a la vuelta. Seguimos en Club de Prensa, hoy con las opiniones, los puntos de vista de Antonio de la Cruz y de Juan Carlos Hidalgo. Son las 10:58 en Caracas. Noruega, el Reino de Noruega, que ha fungido como mediador entre el régimen de Maduro y la oposición chavista, asegura, y eso ha sorprendido a algunos, que no sabía nada de las negociaciones, de la aproximación que ha hecho el régimen de Maduro a algunos partidos pequeños, minoritarios, que enseguida la oposición ha querido destacar que realmente no formaban parte de la esencia de ese grupo de partidos que está liderado por Juan Guaidó, que se opone al chavismo. Antonio, ¿la sorpresa viene porque no se informa a Noruega? ¿Porque hay un acuerdo que busca dividir a la oposición o que busca demostrar que el gobierno sí puede llegar a acuerdos? ¿Qué está pasando? Sí, la información sucede porque Noruega queda muy mal. Noruega estuvimos ahí 3 meses de negociación y no produjo nada. Entonces Noruega queda como que realmente no facilitó el proceso adecuadamente al no lograr el resultado. Porque, como tú lo acabas de señalar, el otro marca 5 puntos y ya empieza a verse el resultado. Por ejemplo, liberación de presos políticos. Acaban de liberar 2 presos políticos, la hija de un coronel, ayer, y a Edgar Zambrano, el vicepresidente de la Asamblea. ¿Pero qué ocurre? Vamos al segundo acuerdo. El gobierno nunca, como lo ha señalado en el pasado, nunca quiere un acuerdo con la oposición venezolana. Y eso lo ha establecido históricamente, ¿ok? Desde el 2014, 15, 16, todos los años. Entonces, ¿qué vemos? Maduro, que siempre corrió con estos candidatos, con estas personas para la elección del 18, que fue desconocida, que está Henry Falcón, ahí está Henry Falcón, Timoteo Zambrano, el del MAS, hay varios, pero no son grupos, no son partidos minoritarios, son individualidades. Es un concepto que se está usando erróneamente, que son partidos minoritarios. Porque en Venezuela todos los partidos que están en la MUT no tienen más de 5%, 6%, ¿verdad? Entonces todos son minoritarios. Son pymes, sí. Pymes políticas. Entonces, lo que quiero decir con eso es que se le da porque el gobierno necesita articular una estrategia para mostrar que él tiene otra oposición con la que puede negociar. Y básicamente lo que está detrás, Gustavo, es que lo más importante es el regreso de la fracción del chavismo a la Asamblea Nacional. ¿Y dónde está la estrategia? La estrategia está que el 5 de enero hay que elegir presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, la jugada de Diosdado, más que de Maduro, es que en estas 14 semanas van a tratar de voltear 27 votos para alcanzar una mayoría y montar un nuevo presidente de la Asamblea Nacional y quitarle la legitimidad política
a Guaidó. Es un golpe maestro. Y quedan sin posibilidad de seguir siendo reconocidos porque ya no es presidente de la Asamblea Nacional. Pero partimos de la base, discúlpame, visto con ojos de observador externo, partimos de la base que la vuelta de las voces del chavismo a la Asamblea Nacional, que es donde tiene que estar la discusión política, es buena. Sí, claro. Yo estoy Eso es diciendo bueno. que claro que eso es bueno. Ok. Porque ahí se debe discutir los problemas del país. De acuerdo. Claro, pero ellos no regresan para discutir los problemas del país, es para ir a la elección. Estamos en el mismo escenario del año pasado cuando a Maduro... Pero yo aquí quiero hacerte Pero tengo que cerrar algo porque te cierra. Cierra el comentario. O sea, cierra el comentario. estamos en el mismo escenario del año pasado cuando Maduro creyó que eligiéndose en mayo iba a ser presidente y a él se le acababa su legitimidad el 10 de enero, al no ser reconocido. Entonces, y ellos siguieron corriendo y cuando llegaron al 10 de enero, que él se juramentó, resulta que 54 países le dijeron, no, tú no eres legítimo, porque tu ciclo se acabó y no reconocemos tu elección. Estamos en lo mismo con Juan Guaidó. Juan Guaidó cree que él va a continuar siendo el presidente y no, tiene el riesgo de que a lo mejor no es y se le acabó su periodo. Y ya no es. Pero aquí volvemos al tema de siempre, y le doy la palabra a Juan Carlos, y es las divisiones dentro de la oposición. Es decir, hay un tema que tendría que estar por encima de las divisiones o de los puntos de vista bipartidistas o de los partidos, que son legítimas, que cada partido puede tener su agenda política para solucionar los problemas del país, pero por encima de todo eso hay uno, que es Venezuela, que tiene que estar por encima. Y cuando es el momento de dejar cosas claras para buscar unas soluciones al gran problema que tiene hoy Venezuela, se consigue la división de la oposición que acaba perjudicando a la misma oposición y beneficiando y consolidando al régimen de Maduro. Lo que quiero decir es que esa no es la oposición. La que está bailando con Maduro no es la oposición, porque esos fueron los que fueron con él. Pero a la los elección. 27 votos que dices que le van a dar la vuelta, pero eso se van a ¿de comprar. dónde vienen? Esa es la pregunta que yo Bueno, pero quiero eso son hacerle. divisiones. Eso es lo que yo quiero hacerle a Antonio. Vos podrías aquí la billetera y dirías que estás seguro de que esos 27 votos no los van a conseguir. Yo no podría ponerla, porque eso es lo que estoy diciendo. Mi argumento es que habiendo tanta corrupción en Venezuela y tanto músculo financiero en ese sector, ¿verdad? La fortuna de Diosdado Cabello no baja de 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Y 2 millones son fácil que cada quien se pueda poner, ¿verdad? ¿Verdad? Se puede poner, se puede motivar. Y 27 son 54 millones. Eso no significa nada en esas escalas. En las escalas que manejan la corrupción de los líderes venezolanos, todos pasan de los 1.000 millones de dólares. Sí. Entonces, eso no Bueno, es... pero aquí estamos hablando que entonces, pero esto ya sí serían miembros de Primero Justicia, sí serían miembros un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, sí serían miembros de la AD. Porque el único diputado de todos esos que están ahí en ese grupillo es Edgar Zambrano. Perdón, yo te lo dije temprano, Timoteo Zambrano. Y yo sí creo que él puede ser el candidato a ocupar esa posición y negociar una transición, o sea, porque esa asamblea termina el ejercicio ese año. Ahora bien, Antonio, vos dijiste, y aquí nuevamente a los tontos ni Dios los quiere, ¿verdad? Eso no es cierto. Eso es lo que dice Dios eso es lo que dice eso es lo que dice el dicho, ¿verdad? Bueno, los noruegos los agarraron chupándose el dedo. Sí, sí, los volvieron. Totalmente. Pero vos habías dicho acá que los europeos habían dejado claro que si el diálogo patrocinado por Noruega se caía, venían con sanciones similares a las que Estados Unidos ha implantado y las que Canadá ha implantado a figuras del régimen de Venezuela. ¿Podríamos contar con eso o no? No, porque van a salir con otro diálogo, probablemente. No solamente eso, sino porque los agarraron en la transición, ¿verdad? De la nueva junta, de la nueva directiva en la Unión Europea. Entonces, los agarraron fuera de juego. Entonces, no hay ahorita como una coherencia. Y quien va a ser ministro Borrell. es Borrell, el canciller español. Y Borrell hasta ahorita no ha dicho nada, se ha quedado callado, ¿verdad? Y ya empezó Maduro a hacer lobby en Europa. Contrató a un italiano, ¿verdad? Que fue miembro de la ONU en Ginebra. Y él va a empezar a hacer el lobby por parte de que no deberíamos ir a las sanciones a ser aplicadas a Venezuela. Ellos montaron ya todo su estrategia. Por algo es que estos tipos están siendo asesorados por los cubanos. O sea, los cubanos no tienen 60 años en el poder. Por nada. Por nada. Hay una cosa, y lo lanzo aquí simplemente especulativa. La Audiencia Nacional de España detuvo, a petición de Estados Unidos, a Hugo Carvajal. Es un buen dato. Que es un exfuncionario próximo confeso aquí en Estados Unidos. Efectivamente, vinculado al narcotráfico, que por su responsabilidad como director de inteligencia y contrainteligencia con Chávez,
tiene mucha información que podría implicar, según la DEA, a Tarek El Aissami y a Diosdado Cabello. Las pruebas, y yo leí el expediente de la DEA y del fiscal auxiliar de Manhattan, que llegaron a la Audiencia Nacional, porque me lo facilitaron, son concluyentes y no dejan lugar a dudas. Pero la Audiencia Nacional ha decidido no extraditarlo. Lo primero que ha dicho España es un órgano independiente, nosotros no nos metemos. Pero toda extradición tiene también un componente político. El otro día un analista me decía, no le extraditan porque están utilizando esta carta para presionar al régimen de Maduro a que haga gestos para buscar soluciones. ¿Cómo lo veis vosotros? Fíjate. Porque lo que más preocupa a los que están en el régimen en Venezuela es el sistema judicial estadounidense. El resto lo pueden lidiar, pero miren el Chapo. Eso es lo que yo te iba a decir. Si quieren hacer daño a que ceda algunas cosas el régimen de Maduro, hace más daño Hugo Carvajal en Estados Unidos que en España. ¿Okay? Porque en España siempre hay resortes que se mueven, sobre todo con el gobierno de Sánchez y de Unidas Podemos, que funcionan. Eso no es cierto, no hay un gobierno de Sánchez con Unidas Podemos, lo digo por aclaración. Bueno, en este momento, ¿cierto? Porque vamos a una segunda elección de un gobierno y en el pasado. Okay, y en el pasado también son lo digo para que no confunda usted mi audiencia. Está bien, lo acepto la corrección. Entonces, es muy interesante que en España, donde también hay una serie de personas que se han enriquecido ilícitamente con la gestión y viven en España y han comprado pisos y han comprado mansiones, el gobierno español se hace el tonto. No hace la presión necesaria. ¿Ningún comentario más? No, pues yo creo que ¿Ni la especulación de la negociación de Hugo Carvajal? No, ya esto ya es... Estamos en una novela de John le Carré. Contar los anillos Por lo de Saturno menos. es esto. Bueno, vamos a la pausa entonces. Pausa nuevamente en este Club de Prensa de hoy que compartimos con Antonio de la Cruz, que es analista político, y con Juan Carlos Hidalgo, que es analista del Instituto Crítico. Pausa y regresamos. 11 de la mañana y 13 minutos en Ottawa, Canadá. Polémica en este país a pocas semanas de las elecciones para renovar el Parlamento y el primer ministro. ¿Qué ha pasado? Que Justin Trudeau, que es el actual primer ministro en funciones, ha sido el objeto de esta revelación que hace la revista Time. Una fotografía tomada en una fiesta escolar del año 2001 le muestra con la cara pintada de negro, de marrón oscuro, y vestido de Ali Baba, en una fiesta que se celebraba en la escuela privada en la que él entonces daba clases. Pintarse la cara de negro es visto en la sociedad particularmente anglosajona y muy particularmente Estados Unidos y Canadá como un insulto de tintes racistas con la comunidad afroamericana. Ahora Justin Trudeau ha salido inmediatamente a la palestra a pedir disculpas, a decir que eso en su momento no era visto de esa manera y que hoy sí, y que por lo tanto está avergonzado y pide disculpas. ¿Son suficientes esas disculpas? Eso lo averiguaremos en octubre en la elección. Lo cierto es que para muchos en América Latina no lo vemos de la manera en que se ve aquí en Estados Unidos y en Canadá. Recordemos que hace unos meses trascendió de que el gobernador de Virginia, demócrata, en una foto de su anuario de la Escuela de Medicina, creo que fue en los años 80, también aparecía con la cara pintada de negro. Pero no se sabía porque era una foto donde salía un tipo con la cara pintada de negro y otro tipo con un hook del Ku Klux Klan. Y no se sabía cuál de los dos era. Ninguno era bueno para su carrera política. Bueno, fue denunciado ampliamente por todo su partido demócrata exigiendo su renuncia. Al final no renunció, pero como que su carrera política hasta ahí llegó. Luego trascendió que un gobernador del sur, no sé si era la gobernadora de Alabama o el gobernador de Mississippi, también en los años 70 tenía una foto con su cara pintada de negro y también se armó una gran controversia, en este caso un republicano. Así que se ha vuelto un tema tóxico en temas políticos y la excusa, o por lo menos dorar la píldora, así decimos en Costa Rica, es de que, bueno, son fotos de otras épocas. Estamos hablando de los años 70 y 80, donde tal vez ese tipo de acciones no eran tan ofensivas como si los encontramos hoy
los 2010. Pero eso es Sin un embargo, ahora argumento estamos... válido, ¿no? Ese es un argumento Es un válido. argumento válido, pero ya estamos hablando de una foto que ni siquiera es de los 80 o 70, estamos hablando de una foto del 2001, que ya entonces estamos más acá, y también el hecho de que sea una foto de el que se ha convertido en el líder del progresismo mundial, como es Justin Trudeau, ¿verdad? Esto le añade todavía un poco más de intriga al asunto. Pero bien, veremos, al final de cuentas serán los electores... En España te digo, se celebra, hay una tradición muy arraigada en la sociedad española que es la de los Reyes Magos, el Día de Reyes, el 6 de enero. Que se visten. Y El cada negro. población tiene su celebración. Y hay Y uno que siempre tiene- hay una cierta competencia de qué funcionario o qué persona de la localidad fungirá de Melchor, Gaspar y Baltasar. En Holanda también hay una tradición. Y se pintan. En Holanda también hace en el Y, caso- yo lo he visto toda mi vida. En el caso de Trudeau, ¿verdad? Lo que podemos pensar es que ante la elección en octubre, acuérdense que él viene con una debilidad por haber favorecido o tratar de influenciar una decisión con la empresa de ingeniería que trabajó, ¿verdad? Que él trató de la Barlin, ¿verdad? Y ahora agregarle el elemento de que es racista, ¿verdad? De que es un hombre que le puede afectar en el electorado. Entonces, Sí. entonces él, que además dijo que le gustan los disfraces. Sí, es que es el problema. Entonces ¿verdad? le Porque gusta está también disfrazarse. aquel viaje que hizo a la A India, India. Sí. donde salió vestido de... Entonces, a él le encantan los disfraces y entonces esto puede traerle consecuencias para su reelección. Yo no creo esto le va a afectar. Esta jugada si fue de los conservadores, ¿verdad? Hoy en día uno no sabe. Podría afectar a... Hombre, es muy sospechoso que salga la fotografía ahora, cuando las elecciones son el 21 de octubre. No era sospechoso, Es decir, este para mí es sábado muy claro. faltará un mes. Para mí es muy claro que por qué salió ahora y no hace 4 años. Es afectar el electorado. Pues, Pero aquí porque no te- en Canadá tiene impacto. Yo no creo que nadie piense que Justin Trudeau es racista. O sea, No. simplemente fue un mal gusto, Pero se una usa, mala decisión. Se usa mediáticamente para eso. Pero sí, le puede costar políticamente, eso sin duda. Ahora bien, ese argumento de que esto... Mira, yo el otro día estaba leyendo un artículo que salió de que la serie Friends, por ejemplo, que fue muy popular, salió al aire televisión, la serie de hace televisión. 25 años, ¿no? Sí, Salió se al acaban aire. de cumplir. Se acaban de el primer episodio. La serie Friends hoy en día sería altamente tóxica en materia de Derechos humanos. No, de PR, de Relations. relaciones públicas por contenido ofensivo. Habría bromas sobre el hecho de que la mamá de Chandler se había hecho transexual. Había bromas de que Ross, la esposa, lo había dejado porque se había hecho lesbiana. O sea, cosas que en ese momento nos daban risa, hoy más bien mucha gente las encuentra altamente ofensivas. Bueno, Entonces, eso- efectivamente, la sociedad va evolucionando. Eso te iba a en decir, esos temas. en los derechos humanos. Entonces la gente hoy tiene, ¿verdad? En los derechos Derechos humanos. civiles, ¿no? Derechos civiles, sí. Derechos porque civiles. son Pero condiciones. pues, el tema de Canadá, y hace poco salió un artículo en The Economist, donde en Canadá más bien han avanzado, o sea, no se sabe si han avanzado o no. Han ido en una dirección que hasta un liberal como yo se siente un poco incómodo. Una persona puede ir a la cárcel en Canadá si no se refiere a una persona género neutro por el pronombre neutro. En lugar de, o sea, si alguien es género neutro y yo me refiero a esa persona como él o ella, y esa persona siente que yo la estoy insultando por no referirse a su género neutro, y entonces me puede demandar a mí. ¿Y cómo es el uno- género neutro? They They. o them, They or them. que lo usan los binarios. Qué Pues es una complicado. cuestión, no. Es complicado. Es una Con co- el respeto, cada uno tiene derecho a ser llamado como quiere, pero... Es complicado. En Canadá- Canadá, bajo Justin Trudeau, ha avanzado muchísimo en esa ha avanzado elección. mucho. Eso es lo que te iba a decir. En Canadá eso tiene impacto. Sí, entonces por eso es como que irónico, una paradoja, que el primer ministro que ha avanzado esta agenda de una manera tan profunda que incluso ya está llegando a un límite en donde los liberales estamos diciendo, suave, tal vez tampoco hay que irse a esos extremos, sea el que ahora salga con algo tan básico como pintarse la cara de negro. Es o que de le gusta musulmán. disfrazarse. Vamos al último tema. Antes de ir a la pausa, os pido una opinión sobre la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de bajar un nuevo cuarto de punto, es la segunda vez que lo hace en poco tiempo, los tipos de interés.
revela, les pido dos comentarios sobre dos cosas. Uno, ¿qué capacidad tiene de influencia el presidente Trump cuando las instituciones, la Reserva Federal y el Ejecutivo en Estados Unidos, teóricamente están separados y son independientes, especialmente la Reserva Federal? Y parece que los comentarios y la presión de Trump han hecho cambiar la opinión de la Reserva Federal. Y dos, si bajan y damos por bueno la premisa de que son independientes, ¿quiere decir que la Reserva Federal está preocupada por la situación económica? Sí, la Reserva, vamos a partir de la última, de que la Reserva toma en consideración el débil crecimiento mundial, la guerra comercial y la baja inflación, y decide, y además la acción que tomó el Banco Central Europeo de bajar también las tasas, de hacer más competitivo y inyectarle liquidez a la economía. Porque al abaratar el dinero, lo que provoca es realmente que la economía, el dinero siga fluyendo, meterle más liquidez y más poder de compra y poder estabilizar. Si estuviéramos en un escenario que pudiéramos ver una recesión que no está planteada en este momento, porque siempre lo hemos hablado aquí, que esto es básicamente por una guerra comercial de Trump con China. Sí. Si él se le quitara eso, esto normalizaría. Brevemente, sí, y la pregunta es, ¿debe la Reserva Federal salvarle el trasero a Donald Trump? Porque esa es la cuestión. O sea, se están bajando las tasas de interés por el peligro de una recesión causada por políticas absurdas de Donald Trump. Aquí una persona desde fuera te diría, no es Donald Trump, es la economía de Estados Unidos. No mezclemos a Donald Trump con Estados Unidos. Él es un presidente, pero está el país, ¿no? Yo lo que siento es que si Donald Trump está incurriendo en políticas que están dañando la economía, Donald Trump debe pagar el precio y no tiene la Reserva Federal por qué bajar tasas de interés para amortiguar el daño político. Lo que pasa es que eso introduce un elemento, y es si la causa de la inestabilidad es la decisión política, la Reserva no actúa. Pero si es exógena estructural, entonces sí. Debería. Pero está actuando por política. Disculpa, pero entonces eso politiza la Reserva Federal. Un poco. Y bueno, y hay un artículo muy bueno que salió de él, el ex gobernador del Banco Central de la India, que precisamente perdió su puesto por las presiones de Modi, el primer ministro Modi, donde dice esto. O sea, la Reserva Federal no tiene por qué salvarle el trasero a Donald Trump. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Al volver les pregunto a nuestros analistas si creen en los ovnis. Esas son las imágenes captadas por aeronaves estadounidenses hace unos meses y reveladas por el New York Times. Hoy, la Marina de este país ha admitido que esos 3 vídeos corresponden a objetos no identificados. La Armada considera que los fenómenos contenidos en esos 3 vídeos no están identificados. Lo ha dicho el portavoz. Son objetos que vuelan a gran velocidad con movimientos imposibles, por lo que la ciencia conoce hoy y que no han podido dar respuesta. ¿Ustedes creen en los ovnis, Antonio? Pueden existir, porque uno no ha explorado todo el universo y podrían existir. Lo que ocurre es que lo que hasta ahorita hemos visto de lo que tenemos en el espacio exterior no se detecta nada. Tenemos estación, ¿verdad?, espacial afuera, tenemos los grandes telescopios, y nunca se ha observado vida en ese sentido, pero sí pueden existir. Bueno, la pregunta técnica, si creo en los ovnis, estos son ovnis, no son objetos voladores no identificados, no sabemos qué son. Si son extraterrestres es otra pregunta. Yo antes abrazaba con entusiasmo todas esas teorías conspiratorias y veía los archivos X cuando estaban en los 90 y demás, pero ahora me he vuelto muy escéptico, incrédulo por el tema de las distancias. El espacio es tan enorme y viajar a través de las distancias espaciales, la velocidad de la luz supuestamente no puede ser superada. Y eso requiere años de años, en solo cientos de años, miles de años, viajar distancias cortas. Entonces, no creo que eso sea posible. Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy en esta mesa de análisis: Antonio de la Cruz, analista político y columnista de diversos medios de comunicación, entre ellos el Nacional de Venezuela, y Juan Carlos Hidalgo, que es analista del Instituto Keito. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.